de nuestro versículo, nuestro pasaje, pero vamos a hablar un poquito, una pequeña introducción y recordatorio de lo que hemos estado pues estudiando los mensajes pasados que el Señor nos ha permitido aquí compartir la palabra. ¿Quién se acuerda de qué hablamos hace 3 semanas? Fue cuando me tocó primera vez compartir. Que hablábamos sobre el propósito, ¿se acuerdan? Y la visión que Dios tiene para cada uno de nosotros. Recordábamos que no es casualidad que ninguno de nosotros estemos en esta tierra, que Él de alguna manera nos puso aquí. Usó a nuestros padres, tal vez algunos fueron planeados, ¿no? Muy sabiamente, sus papás dijeron, primero vamos a ahorrar, vamos a juntar una lanita, vamos a comprar una casita, ahora sí vamos a embarazarnos, ¿no? Algunos, en nuestro caso, pues no, realmente fuimos fruto de mucho amor de nuestros padres y no fuimos planeados, ¿verdad? Pero sí fuimos amados. Y también, tristemente, vimos algunos, o hubo algunos que no fueron ni planeados y a veces pareciera que no amados. Pero aún así, en esas circunstancias, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Aunque hayamos nacido en circunstancias oscuras, tristes, y el hecho de que estemos hoy aquí confirma lo que estamos hablando. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, amén. Y después vimos que Él nos pone en donde nos quiere usar, que Él nos pone en donde nos puede usar, y el primer lugar que vimos fue la familia, ¿se acuerdan? Y hablamos un poquito sobre los esposos y las esposas, y ahí a algunos pues les dio gusto que habláramos de eso, a otros no tanto, ¿verdad? Porque vimos que la palabra a veces es dura, y es muy clara de lo que quiere como esposos y como esposas. Vimos que el esposo debe de cuidar, amar, proteger, proveer, pero primeramente debe ser cabeza espiritual, debe ser un sacerdote de su hogar, debe estar lleno de la palabra, tener una comunión con Dios tan real y tan viva que su esposa lo perciba, que genere en ella ese deseo, ese respeto de decir, este es el varón que Dios me dio, y yo puedo ver la relación que él tiene con Dios. Y a partir de eso vimos también algunas cosas sobre las esposas. Entonces, si vemos y recordamos el ejemplo que también dimos sobre echar una piedra en un estanque, ¿se acuerdan? Y cómo las ondas se iban ampliando y iban corriendo. ¿Cuál sería el siguiente lugar en el que Dios nos puso para que seamos de influencia? Ya hablamos de la casa. ¿Cuál sería el siguiente? Podemos ver varios aquí, ¿no? La calle, vamos a pensar, fuera de la casa está la calle. ¿Y en la calle a qué lugares vamos? El trabajo, ¿quién más? ¿Perdón? El mercado, la escuela, la iglesia. Cuando salimos de casa, también somos un círculo de influencia para la gente que está a nuestro alrededor. Y esto es importante porque no es nada más una situación en la que diga, pues es el orden. Al nosotros pensar en esto, se cumple en nosotros precisamente el propósito que Dios tiene para nosotros como sus hijos, que es la Gran Comisión. ¿Quién sabe la Gran Comisión? ¿Sí la han escuchado? A todas las naciones, díganlo fuerte. Del Hijo. Uh-huh. Amén. Eso, le toca coca a la hermana. Y entonces aquí vemos que pudiéramos pensar de repente, ¿cómo voy a evangelizar? Ya sé que yo salgo y tengo que tocar a la gente, bueno, mi vida tiene que influir a la gente, pero ¿cómo hago esto? Hay a veces en algunas iglesias que se preocupan por esto y desarrollan talleres de evangelismo. ¿Sí han escuchado de esto? ¿Han asistido a algún taller de evangelismo alguna vez? Y esto de repente es bueno, pero también a veces es un poco raro, porque no es lo mismo el ambiente en un salón con gente que conoce a salir a la calle y decirle a alguien que tal vez te ha visto pero no te conoce, que no sabe tu nombre, Cristo te ama y murió por ti. ¿Y sabes por qué es esto importante? Porque eres un pecador, ¿no? Y la verdad, cuando nosotros nos llegan a veces con esta idea de eres un pecador y te vas a ir al infierno, pues no es tan fácil abrirse y decir, ay,
sígueme hablando, hermano, sígueme diciendo, ¿no? Ponemos una barrera. Entonces es importante aprender los talleres, pero también es importante saber que por el hecho de ser hijos de Dios y tener una relación con Él, el compartir la palabra no debe ser una carga para nosotros. No debe ser algo que tengamos que aprender en un salón. Es bueno tener líderes, es bueno tener gente que se preocupe por instruirnos, por enseñarnos. Pero también es bueno que entendamos que Dios nos equipa cuando nos quiere usar. Tengas años en la iglesia, tengas meses. A veces los hermanos que están en su primer amor tienen semanas y andan compartiendo a todo el mundo. ¿Y qué preparación teológica o doctrinal a veces tienen esos hermanos? Nada más la convicción de haber sido perdonados por Jesús, de haber sido liberados de sus cargas. Y eso es lo que la gente tiene que entender y ver en nosotros. Gente libre, gente que camina en Dios, gente que a lo mejor de repente se pone triste, pero que entiende que Dios cambia la tristeza por gozo. Que a veces se preocupa porque de repente la cuenta ya se quedó en ceros o la cartera está vacía, pero que recuerda que de la mano de Dios nunca le ha faltado nada. Que a veces la enfermedad se mira complicada, se percibe, duele, lastima, nos postra en cama, pero también que tenemos un Dios que nos puede sanar. Eso es lo que la gente necesita escuchar de nosotros. Eso es lo que nosotros debemos de compartirle en la escuela, en el trabajo, en el mercado, a los vecinos. No se trata de dar una predicación teológica, de decir, es que hay muerte y vida. Claro, en algún momento se tiene que explicar todo esto. Y es importante compartir claramente lo que es el Evangelio, ¿no? Malas noticias, muerte, pecado. Hubo alguien hace muchos años que desobedeció. Y a causa de esa desobediencia entró el pecado en la humanidad. Y sufrimos muerte, una muerte espiritual que nos alejó de Dios. Y una muerte eterna si no nos arrepentimos y lo declaramos nuestro Salvador. ¿Cuáles son las otras malas noticias? Que nosotros no hay nada que podamos hacer por nuestras propias fuerzas que nos limpie de eso, que nos reconcilie con Dios. No hay una acción, por más dinero que le demos a los pobres, por más buenos que seamos con los abuelitos, con los niños de la calle, no sirve para poder reconciliarnos con Dios. No estoy diciendo que no lo hagamos, es bueno hacerlo, pero antes que todo eso debemos ir a Él, a través de nuestro Señor Jesucristo. Él pagó el precio de nuestros pecados. A través de Él somos libres, somos sanados. Esas son las buenas noticias. Y ahora sí, yendo de la mano de Él, preguntarle, ¿a quién quieres que vaya? A los viejitos, vamos a los viejitos. A los niños de la calle, vamos con los niños de la calle. Pero esas obras, dice la palabra, que deben de ser consecuencia y prueba de nuestra fe. ¿Amén? ¿Vamos bien? ¿Ya sabíamos todo esto? Perfecto, vamos a continuar. Entonces vemos que el Señor está diciendo y nos está llevando en este mandamiento, en la gran comisión, una tarea que dice, id y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nuestra hermana Bere nos lo dejó ver muy claro. Pero además Él dice, y Él nos deja una, con todo el respeto que me dice, una herramienta, una compañía, un apoyo. Y lo vimos hace 8 días, que el hermano Salo nos predicó. ¿Sobre qué habló el hermano Salo? El Espíritu Santo. ¿Y qué vimos sobre el Espíritu Santo más o menos? Sed llenos de Él. Y vimos que el Espíritu Santo es el medio que Dios usa para darnos lo que necesitamos para ser usados por Él. Dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí, antes a esto, vienen unos al Señor y le preguntan, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Versículos 6 y 7. Y Él les dice, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su potestad. Entonces ellos llegan preocupados. Sabemos que el pueblo de Dios tenía esta idea,
tenía estas profecías. Ellos habían sido instruidos en que en algún momento iba a llegar ese Salvador, ese Mesías, que iba a liberarlos de los cautivos, a ellos lo interpretaron y lo aprendieron a llegar con un ejército, iba a hacer guerra en contra de los opresores y los iba a liberar. Y estas personas que llegan a decirle al Señor, tienen eso en mente y le dicen, ¿ya vas a restaurar el reino? ¿Ya nos vas a dar lo que nos pertenece? ¿Ya vamos a recibir eso que siempre hemos anhelado? Ese pueblo elegido, poderoso, que va a ser libre y va a conquistar. Y Él les dice, tranquilos, la cosa es calmada, como decía aquel, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros entendemos lo que Dios quiere de nosotros? Sabemos lo que nos está pidiendo. Acabamos de ver la gran comisión, pero hace 8 días vimos cómo tenemos que ser como esposos y como esposas. ¿Y cuántas otras cosas Dios nos pide? Y antes de pensar en cómo lo vamos a cumplir o cómo vamos a hacer, le decimos, oye, pero ¿cuándo vas a sanar a mi enfermo? ¿Cuándo vas a traer a mis hijos rebeldes a tus pies? ¿Cuándo me vas a dar la casa, el trabajo que siempre te he pedido y que he anhelado? Ahí dice que yo te pida y tú vas a darme lo que yo quiera, lo que yo necesito. Estamos siendo como estas personas que le están diciendo, antes queremos recibir lo que nos has prometido. ¿Y qué les dice Dios? Tranquilos, preocúpense primero por hacer lo que yo les estoy mandando. Y además, acuérdense que no va a ser solos, van a tener al Espíritu Santo acompañándolos y guiándolos en eso. Entonces, dice, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y a lo último de la tierra. Salir y ser testigos en donde quiera que estemos. Dios sabe que a veces es difícil y Dios sabe que de repente sí nos preocupan más esas cosas, honestamente, que el salir y decirle a alguien, Dios te ama. Y estamos mal, pues es una actitud muy humana, es nuestra carne. Pero nosotros tenemos que entender que esa carne ya fue conquistada por Dios y que ese amor se lo tenemos que pedir a Él, ese deseo, esa pasión por los inconversos se lo tenemos que pedir a Él. Y entonces habla de ir a ser testigos en Jerusalén. Si nosotros analizamos esto un poquito, Jerusalén era donde ellos se encontraban. Ellos tenían que ser testigos ahí en donde ya estaban, en donde ya Dios los había puesto. Entonces vemos que ese Jerusalén es nuestra casa. Es ahí donde Dios nos puso, donde ya estamos. Después dice que vamos a Judea. Judea era la región que rodeaba Jerusalén. Entonces vemos que el círculo de las ondas del agua crece alrededor. Amén. Y después dice a la región geográficamente más lejos y culturalmente diferente, que era Samaria. Allá en donde no nos conocen, donde no saben cómo somos, donde ya no es salir caminando, a lo mejor ya hay que ir y tomar el carro, un camión. A la gente más fuera de nuestro círculo, a la gente que no sabe de nosotros. A lo mejor el vecino ya nos escuchó poner alabanzas y dice, bueno, esos vecinos son cristianos, ya saben cómo somos. A lo mejor no tenemos una gran relación, pero saben cómo somos. Pero el referirse a Samaria habla de ir a los que no nos conocen, en la calle, en el metro. ¿Cuántos testimonios no hemos escuchado de gente que siente en algún momento a Dios diciéndole, háblale a esa persona? Y van y le hablan. Y les dicen, ¿sabes qué? Me iba a suicidar. Tenía un hermano que compartía ese testimonio. Una vez iba en el metro, el Señor le dijo, compártele a ese joven. Y le dijo, oye, ¿te puedo comentar algo? El joven le dijo, pues sí, Dios te ama y Él tiene lo mejor para ti. Sé que el joven se quebrantó y le dijo, venía a aventarme al metro, pero por lo que me acabas de decir, algo se movió en mí y quiero que me digas más sobre esto. Entonces, no lo conocían, no sabían, él sintió el impulso y Dios lo llevó. Esos son las personas que están en Samaria. Y de repente pues ya dice a los extremos desconocidos y lejanos de la tierra, ¿no? Misiones globales. Gente que nunca ha escuchado
que existe un Dios que le ama. Esa es la siguiente parte de la misión. Entonces vemos que Dios, podríamos decir, ay hermano, qué trabajón nos pone el Señor, ¿no? ¿Todo eso tenemos que hacer? Sí, pero no se nos olvide que lo vamos a hacer de la mano del Espíritu Santo. Ya vimos en la casa, no es accidente que estemos donde estemos, que formamos la familia que formamos y que Dios nos use. Tenemos que buscar ser instrumentos. Ya sabemos qué vamos a hacer, la gran comisión. Y tenemos que pensar en el evangelizar como una bendición. Pero analicemos. Dice que tenemos que ir y hacer discípulos bautizándolos. Y es un punto bien importante. ¿Qué significa bautizar? Bautizar viene de una palabra griega que es baptizo. Esto se toma primeramente como la palabra bapto, que significa mojar. Entre los griegos se usaba para cuando teñían los vestidos o los pintaban de algún color. Y también se dice que es el hecho de sacar agua de una vasija para llenar una vasija más grande. Todo esto se refería a la parte. Bautizándoles en el nombre indicaba que los que iban a ser bautizados iban a ser llenados de esa agua que representa la presencia de Jesús. ¿Sí? Nosotros vemos que él dice, tienen que ser empapados de la presencia de Jesús, pero también al ser bautizados en el nombre de, quiere decir que ahora somos parte de Jesús, somos parte del Padre y del Espíritu Santo. Entonces tenemos su presencia para ayudarnos, para guiarnos y para llevarnos a compartir su palabra. No estamos solos, es algo que tenemos que tener en cuenta. Y cuando Dios nos ponga en esta situación, es decir, Señor, yo en ti confío, no sé qué le voy a decir, tengo algunas ideas de lo que es tu evangelio, pero úsame tú. Y nos vamos a sorprender, hermanos, de las formas en las que Dios nos usa. Por medio de testimonios, hermanos, en el tiempo que llevamos aquí, Dios nos ha bendecido escuchando testimonios bien bonitos, de hermanos que han tenido segundas oportunidades, de hermanos que han cambiado su forma de ser, hermanos que han sido liberados de los vicios. Gloria a Dios. Y esto es para gloria de Dios. Eso edifica. Entonces tú puedes usar todo eso, pero sobre todo ponerte en manos de Dios para hacer esto. ¿Ya quedó claro esto? Seguros. En unas semanas vamos a tener campaña de evangelismo y ahí se va a ver si quedó claro o no. Amén. Y tal vez vamos a tener hermanas que nos van a venir a dar algunas ideas de cómo compartir. Es bueno, pero al final, aunque no lo tuviéramos, ya supimos que tenemos que confiar en el Espíritu Santo. Entonces tenemos que entender esta parte. Ahora, tal vez aquí somos una iglesia nueva, bueno, tiene 11 años, ¿no? Una iglesia no muy grande, pero ¿quién nos dice que de aquí podría salir un misionero a otra parte del mundo? ¿Habíamos pensado en eso? Es más, a otro estado. ¿O realmente pensamos que no? Que como todavía somos poquitos, estamos creciendo, nos estamos todavía madurando en el Señor, no somos todavía capaces de salir. Pero ahí no dice, id y haced discípulos cuando ya sean unos maestros de la palabra, cuando dominen la Biblia, se sepan todos los libros y abran la Biblia automáticamente en donde la buscan. Ahí dice, id en el momento. Id en el momento. Y no se preocupen porque no van solos. Por eso tenemos que tener en cuenta que Dios nos pone también en lugares en donde nos va a dar oportunidades de ser misioneros o evangelistas. Dios no es casualidad que nos haya puesto en la colonia eso. Y si no somos nosotros los que vamos a abrir esas misiones, esas iglesias, podemos ser el medio por el cual Dios entre a esos lugares. En la antigüedad, por ejemplo, en la denominación en la que crecimos, se buscaba un misionero y se buscaba un lugar para mandarlo. Y se mandaba. Y ahí iba el misionero con su esposa, sus hijos, solitos, y a compartirle a los vecinos y todo. Y Dios usaba, ¿no? De repente la tradición, no la tradición, sino más bien la forma decía que había que comprar un terreno. Y llegaban y ahí buscaban terrenos alrededor de donde llegaban y compraban un terreno.
Y entonces decían, bueno, ahora hay que construir en ese terreno. Y se iban los misioneros a buscar fondos y todo para construir una iglesia. Y de repente, ¿qué pasaba? Que la iglesia se quedaba vacía. La obra no concluía. ¿Por qué? Porque muchas veces el misionero va y siembra la palabra, pero es necesaria gente que continúe regando y enseñando la palabra. Que sean los medios que Dios use para que esas semillas crezcan. Y entonces no nada más se necesitan misioneros, se necesitan maestros, se necesitan pastores, se necesitan líderes de niños, de jóvenes, músicos de alabanza, que vayan y desarrollen una iglesia en esos lugares. Entonces nosotros podemos ser ese misionero que vaya y siembre semilla, o podemos ser el pastor o el líder que vaya a apoyar esa obra, o podemos ser el músico que va a apoyar en los cultos o con los niños. Entonces no debemos tampoco cerrarnos a la idea de, no, mi llamado no es misionero. Pues no, es un llamado y Dios pone en el corazón esos llamados. Pero ¿qué puedo hacer yo para apoyar esa obra misionera? Sí, es muy importante apoyar económicamente, claro, pero necesitamos tener la conciencia de que si Dios nos quiere usar para otras cosas, no necesariamente nos vamos a quedar como los líderes, pero vamos a aportar lo que Dios nos quiere usar. ¿Vamos bien? Y esto me deja ver lo que vimos en el versículo que leímos, Romanos 12, versículos 4 y 5, que dice, porque de la manera que un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Cuántas veces hemos escuchado este mensaje, hermanos? Y más o menos ya sabemos por dónde va. Pero vamos a ver que el ejemplo que está dando aquí, Pablo dice que es como un cuerpo físico. Él está hablando del ejemplo de un cuerpo, como el cuerpo que tenemos, ¿no? Alto, chaparrito, gordito, flaquito, greñudo, pelón, como sea, pero el cuerpo que Dios te dio. Piensa en tu cuerpo. Y tú tienes en tu cuerpo muchas partes, hermano. Muchas partes que son visibles. La piel, las uñas, los dedos, las manos, los brazos. Pero también otras que no son visibles. ¿Quién se ha visto el hígado? ¿Quién se ha visto el corazón? Qué susto, no. Y todas las partes son importantes. No todas tienen la misma función, hermanos. Aquí en este cuerpo hay muchos miembros y no todos tienen la misma función. Y no nos tenemos que pelear los unos con los otros por la función que vamos a desempeñar, sino al contrario. ¿Cuándo han visto el corazón peleándose con la mano? Diciéndole, no, es que yo ahora quiero ser quien bombea, mira si puedo. Ya tú hazte a un lado, ¿no? Yo estoy mejor, mira, más fuerte, tú ya estás todo lleno de colesterol. ¿Cuándo hemos visto que un miembro del cuerpo se pelee por tomar el lugar de otro? Nunca, hermanos. Sin embargo, cuando no trabajan en armonía, ¿qué pasa? Nos enfermamos. Si falla el hígado, hasta amarillo nos ponemos, ¿no? Si falla el corazón, un susto, un paro cardíaco. Si duele una muela, ¿saben de qué tamaño es el nervio de una muela, hermanos? ¿Y cómo duele, no? ¿Quién ha tenido apendicitis o le han extirpado ¿cómo se llama el otro? El apéndice y la vesícula. ¿Quién ha tenido un dolor de estos, hermanos? Gloria a Dios, que nadie, Dios nos guarde, pero los que lo han tenido, aguas, ¿no? Dicen que duele. ¿Y de qué tamaño son? Entonces, hasta el miembro más pequeño es importante. Y hasta el miembro más pequeño puede desequilibrar el cuerpo. Yo estoy admirado y agradecido por cómo Dios los ha mantenido unidos, hermanos. ¿Cuántos meses van? ¿9? ¿8? Y aquí están, hermanos. Y aquí estamos ahora, porque pues ya estamos como parte de ustedes, enviados por el hermano Frank, pero somos parte de ustedes. Estamos sirviendo aquí como parte de ustedes. Y se han mantenido. Y de repente, no, esto no es para algo malo, pero ¿a poco no ha habido choques entre algunos de los miembros de este cuerpo? Y eso hubiera podido provocar que este cuerpo se enfermara y muriera. Sin embargo, aquí sigue vivo.
Hay partes del cuerpo que son un poco más chocosas, ¿no?, que otras. Cuesta más trabajo cuidarlas, ¿no? En el caso de la diabetes, el páncreas, ¿no? En el caso de la hipertensión del corazón, ay, tengo que salir a caminar para estar mejor, tomarme mis medicinas, dejar de tomar refresco, dejar de comer sal, ¿no? A lo mejor para una gripa te pones un suéter y ya no pasa nada, pero hay cosas que cuestan más. Hay partes del cuerpo que tenemos que cuidar más que otras. Precisamente son a veces las que pueden ser más frágiles, las que se pueden enfermar más, o tal vez las que pueden enfermar a todo el cuerpo. Estamos muy acostumbrados a decir, pues que se vaya, ¿no? El que está provocando broncas, que se vaya, ¿no? A ver si lo aguantan en otra iglesia, ¿no? Pero cuando decimos que le corten la mano, ¿no? Dice la Biblia, si tu mano es ocasión de caer, a ver ¿cuántos hemos caído de las manos? Y a ver, ¿quién no le tiene la mano? No es fácil, hermanos. Por algo Dios usa esos ejemplos. Todos somos parte del cuerpo. Somos muchos y somos justos. Somos justificados por Dios. Él ya murió. Él ya nos cambió. Cuando nosotros llegamos a Él, Él hizo la obra y la inició y la va a terminar. Esa justicia es la que debemos de buscar entre nosotros y dárnoslas entre nosotros. Dejar de decir, es que el hermano, la hermana, me cae, no me cae. No me gusta cómo hace las cosas. Bueno, pues díselo. Díceselo. De repente ayer le decía a mi hermana, a ver, es que hermana, yo creo que a veces te desespero porque no toco las canciones como tú me dices, ¿no? Porque yo les agarro otro ritmo y todo. Pero le dije, no nada más dije, ay, la hermana no me quiere, ya no le voy a hablar, le voy a dar la vuelta. No, se habla. Y esto es algo sencillo, hay cosas más profundas, de más criterio. Pero si tenemos la presencia de Dios, al Espíritu Santo, y los tenemos los dos, qué difícil puede ser hablar una situación. Hermano, me incomodó lo que hiciste. Creo que podríamos hacer diferente esto. Y yo decir, no, a ver, ok, explícame cómo. Y busquemos algo. A veces en oración llegan soluciones que ni habíamos pensado. Así es Dios, así es el Espíritu Santo. Entonces todos somos justos. Somos un cuerpo en Cristo, Él es la cabeza. Y como dice al final de este versículo, individualmente somos partes los unos de los otros. Esto no quiere decir que estemos pegados y así, no, pero quiere decir que dependemos unos de los otros. A veces, hermanos, va a haber momentos en que vamos a estar débiles, vamos a estar atribulados, vamos a estar sensibles, desanimados. Los vamos a necesitar a todos los demás para decirnos, hermanos, vamos a orar por ti y ánimo. Y otro día va a ser una hermana, y otro día van a ser otro hermano, y otro día van a ser 2 o 3. Pero el cuerpo está para eso. No es una dependencia de no vivo sin Él, no, es una dependencia de apoyo, de amor, de comprensión. Eso es lo que Dios quiere, que tengamos como un cuerpo sano, un equilibrio en nuestra iglesia. ¿Y por qué esto es importante? Porque esta es la manera en la que vamos a consolidar esta iglesia, este cuerpo, y entonces vamos a cumplir las funciones del cuerpo correctamente. Vamos a salir a evangelizar, vamos a madurar, hombres, mujeres, niños, jóvenes. Vamos a tener lleno de niños aquí, de jóvenes allá, y no estoy de los que profetizan y eso, no, pero es la palabra, dice, cuando estaban unánimes, cuando estaban haciendo lo que Dios quería, Dios añadía a los que habían de venir, como un cuerpo en armonía. Y la iglesia crecía y crecía y crecía. Entonces, no estoy diciendo que no vamos a salir a evangelizar, vamos a salir a evangelizar, vamos a salir a compartir, pero vamos a tratar también de aquí, interno, crecer y sanar. Y si hay heridas, si hay cosas que no nos parecen, todo, vamos a orar para que Dios ponga orden. Y que no seamos una iglesia más de esas que, es que hay puras broncas, es que hay divididos, es que hay, porque desgraciadamente hay. Sino que seamos una iglesia donde la gente diga, ahí está Cristo, ahí está Dios, ahí se mueve el Espíritu Santo, ayudan de corazón,
ayudan al que lo necesita. Amén. Eso es lo que tenemos que entender hoy. Y entonces se cumple la gran comisión. Y vamos a ir, ¿a dónde? En nuestra casa. Me fortalezco aquí, se ve reflejado en casa. Así como si en casa no están las cosas bien, también se nota aquí. Nos fortalecemos, vamos bien a nuestra casa. Salimos, vamos bien a la escuela. Vamos bien al trabajo. Vamos bien al mercado. Vamos bien a Guanajuato. Amén. A Silao, a Ciudad de México, a Cancún, ¿no? Gloria a Dios. Y a donde vayamos, hermano, dar testimonio y que la gente vea a Cristo en nosotros. Amén. Y entonces sí, vamos a ver si de alguna de esas sale un misionero aquí que diga, yo quiero ir a la India, yo quiero ir a Camboya, yo quiero ir al desierto de Sonora, donde hay todavía pueblos que no conocen de Dios. Y se va a cumplir la gran comisión. Y vamos a ir a toda Judea, Samaria, ¿qué más? ¿A dónde más? ¿No escucho? Hasta lo último de la tierra. Amén. Pues hermanos, ya vimos que Dios tiene una visión para mí como individuo. Dios me trajo con un propósito a la tierra. Me dio la oportunidad de conocerle, de ser perdonado por Él y de servirle. Se va a cumplir ese propósito si yo lo busco. Después, ya vimos que me puso en una familia en la que también tengo un propósito. ¿Cuál es? A lo mejor ser cabeza, a lo mejor ser esposa, a lo mejor ser el medio porque mis hermanos, mis tíos, mis papás conozcan de Cristo. Después nos puso en una colonia, en una casa, una comunidad, donde tenemos que llevarle ese mensaje y ese testimonio a nuestros vecinos. Que la gente no diga, ay, es que los de la 229 se la pasan peleándose. Hermanos, les voy a dar un testimonio y es triste, pero es la realidad. Yo tuve un amigo taxista, cristiano, pero no se congregaba, como hay algunos. Traía su Biblia en el carro, la leía, conocedor de la palabra, platicábamos padre, debatíamos, y lo invitaba a la iglesia, a una de las iglesias de ahí de las que yo conocía, porque en algún momento yo tuve contacto con muchas iglesias por el trabajo. Y la iglesia que le quedaba cerca era una que yo le decía, ¿no? Y me dijo, es que yo no voy ahí, nunca. Dije, ¿por qué? Dice, porque ese pastor me cae gordo. Ah, caray, ¿no? O sea, a veces hay pastores que predican muy fuerte, muy gritones, pero hay otros pastores que desgraciadamente han dado mal testimonio. Y me dijo, para empezar, ese pastor, un día con otros jóvenes, me agarraron de taxi, me llevaron hasta casi el otro estado, me robaron mis cosas y no me pagaron el viaje. Digo, a lo mejor en ese momento el pastor no estaba en Cristo, ¿verdad? Pero era parte de ese grupo. Pero en segunda, él vivía a un lado del sitio de taxis donde hacíamos base. Y yo lo escuché cómo le hablaba a su esposa, cómo se peleaban y qué mal testimonio daban. Y ahí ya era pastor. Entonces, hermanos, tenemos que cuidar el testimonio en todo momento, no por hipocresía, por santidad. No sabemos cuando nos peleamos y nos gritamos en casa qué orejas están escuchando, cómo nos peleamos, cómo discutimos. Testimonio en la casa, testimonio con los vecinos, testimonio en la colonia. Es que el otro día aquí al puesto vino el señor y le di 500 pesos de cambio de más y vino y me los regresó. Qué diferente de decir, y ya me acordé quién se lo llevó. Es el que trae el pescadito pegado en su coche, que siempre carga la Biblia, ¿no? Qué triste, a la comunidad. Y de ahí, hermanos, a donde pongamos un pie, llevar la palabra y el mensaje de Dios. ¿Quién está dispuesto, hermanos? Eso es una decisión personal. Si honestamente no, tienes miedo, tienes dudas, está bien, vamos a orar para que Dios nos dé esa convicción. Porque de ahí va a partir todo, de que nosotros estemos convencidos quién es nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero sí, vamos a orar para que tengamos más oportunidades de compartir la palabra. Y no para que esto se llene, se va a llenar, va a crecer, de alguna manera va a crecer, sino para que seamos el instrumento correcto, la herramienta correcta. Hermanos,
Ustedes han visto las baquetas que usamos los palitos que usamos, se llaman baquetas para la batería. Ahí donde están, en la silla, no sirven de nada, hermanos. Son 2 palos de madera. Pero cuando las agarra alguien que medio sabe, puede dar ritmo a una canción. Así debemos de ser nosotros. No ser alguien sentado en una silla nada más que no sirve, sino dejarnos usar por Dios para poder hacer lo que Él quiere para nosotros. Amén. Y lo mismo aplica para un martillo. Yo agarro el martillo y me doy 4 o 5 golpes para poner un clavito. Hay gente que agarra y ¡pum!, a la primera. Es saber usar. Y el martillo no dice, ay, yo no quiero, me duele mi cabeza. No. Se deja usar por quien lo debe usar mejor. Amén. Pues vamos a orar, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Y ahí en tu corazón, sea honesto con Dios y dile, Señor, sí, Señor, no tanto, o Señor, de plano, todavía no. Pero tú dile, sea honesto, Él lo sabe, Él nos conoce, Él sabe nuestros temores, nuestras debilidades, nuestros nervios, ¿no? Y sin embargo, a veces con todo y nervios servimos y las cosas salen bien. Entonces vamos a ponernos en las manos del Señor, amén. Amado Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor, tarde ya, Señor, te damos gracias por este mensaje, por tu palabra, porque sabemos, Dios, que tú te agradas, Señor, en un cuerpo unido. Tú como cabeza te gozas cuando un cuerpo funciona como tú quieres, como tú nos enseñas, Padre. Cuando te dejamos ser la cabeza y cada uno cumplimos la función que tienes para nosotros, Dios. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que está hoy aquí. Gracias por cada función, cada visión y cada propósito que tienes en ellos, en su vida, pero también para esta iglesia, Señor. Sabemos que no es casualidad que ninguno de nosotros estemos aquí y que de alguna manera, Señor, a cualquiera de nosotros nos puedes usar. Gracias por los que están ya sirviendo, Señor. Dales claridad en su servicio, Señor. Y a los que están inquietos por servir también, Señor, enséñales en dónde pueden servirte de la mejor manera. Pero también, Señor, nos has dado una instrucción clara, que es ir y llevar tu palabra y tu mensaje y tu evangelio a quien lo necesita escuchar. A los perdidos, Señor. A esos que en un momento pueden morir, Señor, sin conocerte, Padre. Danos, Señor, claridad en nuestra mente y en nuestro corazón y esa convicción de quién eres y quiénes somos en ti para poder llevar eso a quien lo necesite escuchar, Señor. Danos un buen testimonio, Señor, y perdónanos, Padre, si en algún momento hemos dado mal testimonio de ti, Señor, a las personas. Ayúdanos, Señor, si es posible, a arreglar esos malos testimonios en casa, Señor, en la calle, en el trabajo, a mostrarte verdaderamente a ti, Señor. Y que a partir de ahora, Señor, eso seamos tus embajadores, seamos tus hijos, seamos esos, Señor, que te van a proclamar hasta lo último de la tierra, Padre. Fortalece a mis hermanos, llénalos de ti. El que está dudando, Padre, tenga una convicción más clara, Señor, y más fuerte, Señor. El que aún no sabe y no quiere ir, Señor, también, Señor, daré una convicción. Y el que está yendo, Señor, pues que sea efectivo, Señor, en el ministerio y el llamado que tú nos has dado. Gracias, Padre, por todo esto y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.